Hola, Corito querido, buena mañana. ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andás? Buen día para vos, buen día para todos. Claro, uno se pregunta, ¿qué fue? ¿Una avivada? ¿O nos abrieron un poco la puerta para que espiemos cuál va a ser el precio a partir del día jueves? Hablo del combustible, ¿no? Hubo una estación de servicio que está en el sur de la ciudad, una acción que hoy puso los valores de la Super, por ejemplo, que superan los 1.000 pesos, y se veía largas filas en diferentes estaciones de servicio. Asustó un poco y empezamos a preguntar y resulta que fue muy puntual, fue solamente esa estación de servicio que pertenece a esta empresa. Al canal de YouTube te muestra el antes y el después, pero el antes y el después, 8:39 de la mañana. Media hora nomás. Ahora, el que cargó en esa media hora va a decir, che, justo, me enganchó a mí. Andá a devolver. Tenés razón, yo vine, disculpe, mi ticket yo vuelvo ahí, yo me instalo. 8:40. ¿Vos te instalás? Pará, así. ¿vos volvés, Chicho, y le decís Yo yo vuelvo. cargo 8:40? Y pero Claro. si te va a decir si estaba el precio, Claro, usted, estaba el ¿qué quiere? ¿No le mentimos? Claro. ¿Vos te Hola. instalás? Que te la saque tu polola. Oli, le Tal digo. cual. No, Olis. ¿Qué te dice un chileno si te atiende, Picante? ¿Qué Que te te la dice? saque tu polola. Y bueno, eso sí, bueno. Bueno. ¿Y ahora dónde estamos parados? Y ahora estamos con Mariano Vos, que va por ahí a contar un poco de qué fue lo que pasó, si es que sabe, con esta estación de servicio puntualmente y qué va a pasar a futuro, porque se vencen algunas condiciones que ya había pactado con el gobierno anterior y con el anterior del que había pasado, y qué va a pasar con los valores justamente del combustible. Bueno, Mariano, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Buenos días para el equipo, para toda la audiencia. Bueno, ¿qué pasó? A ver, puntualmente y de esta situación que escuchaba recién que vos mencionabas al aire, en realidad yo referencia a esa situación no puedo dar porque primero no vi qué fue lo que sucedió. Sí te puedo analizar lo que pasa en el mercado de los combustibles y decirte a ver cómo es la cuestión legal en cuanto a los precios de los combustibles para más o menos que la gente entienda. El precio del combustible hace muchísimo tiempo en Argentina que está liberado. Por ahí muchas veces cuando hemos tenido algunas notas que se habla de congelamiento de precios, por ahí utilizamos la palabra congelamiento de precios, pero el congelamiento de precios no es tal porque no hay una ley que marque el precio de los combustibles. Sí, ¿qué pasa en la realidad de la Argentina? Hay 3 o 4 petroleras que se reúnen con el gobierno, una de esas petroleras tiene el 51% de participación estatal, o sea que el gobierno nacional tiene todas las herramientas para ir marcando la cancha en materia de precios. Son estas petroleras las que forman los precios, dependiendo del tipo de cambio, dependiendo del crudo, del precio del internacional del crudo y demás. Se reúnen con el gobierno y el gobierno anterior lo que iba pidiendo era que no tiendan al precio internacional, sino que consideraba que el combustible era un gran acelerador de la inflación argentina. Entonces en función de eso iba decidiendo y decir, bueno, estos son los números o esto es el precio de la nafta super, este es el precio de la nafta premium que se puede tolerar en la Argentina. De hecho las mismas petroleras conjunto con el gobierno hacía que el precio sea dispar, lo cual es una locura. Si nos íbamos a Ciudad de Buenos Aires había un precio, si nos veníamos al interior había otro precio, si nos íbamos al norte de la Argentina había otro precio, pero la realidad es que el precio del combustible no está congelado. No sé qué bien qué fue lo que pasó en esta situación puntual que mencionabas recién vos al aire. Sí te puedo decir lo que le pasa al estacionero o lo que nos pasa a los estacioneros con estos incrementos de precios. La preocupación es grande por la caída de demanda y demás, pero lo que nos ha pasado en estos últimos 2 meses y medio, que por ahí el consumidor cree que, mirá, están contentos, que aumentaron el precio y demás. La realidad, primero que no, porque nos baja la cantidad de litros vendidos, y nosotros en las estaciones de servicio tenemos un margen que, dependiendo de la estación, dependiendo de los objetivos y demás, ese margen está cerca del 6%, del 7%, en algunos casos del 5%. Cuando un incremento se da de las magnitudes que se dieron los incrementos anteriores, tuvimos incremento del 35%, tuvimos incrementos del 25%, lo que nos ha pasado es que nos hemos descapitalizado muy fuerte con todas las ventas que habíamos hecho a cuenta corriente y con todas las ventas que se hacen con tarjeta de crédito. Es decir, yo le vendo a alguien 100 litros, suponiendo una cuenta fácil, 100 litros con tarjeta de crédito que los voy a cobrar a los 10 días, 12 días, 15 días,
hay un aumento del 30%, yo recibo toda esa plata que me paga la tarjeta a los 10 días, 12 días, 15 días, y voy a mi petrolera y le quiero comprar, y de los 100 litros que di, obviamente que no solo no tengo la ganancia, sino que puedo recomprar 75, 80 litros. Entonces, ¿por qué digo esto? Me pongo en la cabeza de el miedo o la situación que hemos sufrido los estacioneros con estos últimos aumentos. Ahora, dicho eso, todavía no hubo aumento de precios de ninguna de las petroleras, y yo, que represento a la Federación de Estaciones de Servicio, nunca voy a defender a una persona que se avive contra los consumidores. Nosotros, sí. Dos cuestiones, porque en lo legal está liberado el precio, pero pertenecen o dependen de una empresa, en este caso Acción. ¿Se puede un estacionero solo, no sé si desvincular, pero sí hacer camino propio y poner el precio que quiere? ¿Eso lo pueden hacer? A ver, dependiendo digamos, meternos por ahí en cuestiones que son más difíciles de entender. Dependiendo de la petrolera, la forma de comercialización es diferente. Si vamos a hablar de YPF vende a cuenta y orden de YPF, es decir, vende un producto consignado. Imagínense que el combustible que está en las estaciones de servicio YPF no es del dueño de la estación de servicio. Es decir, cuando sale por el precio del surtidor, el combustible cuando está en el tanque es de YPF. Cuando sale por el surtidor, lo que hace el estacionero es después recibir una comisión por esa venta, ¿sí? Entonces esa venta es comisionada. Las demás petroleras trabajamos con el sistema de reventa, como que puede trabajar, no sé, la mayoría de los otros rubros de la economía. Cuando estamos trabajando con sistema de reventa, ¿qué es? Yo compro el combustible pasa a ser mío cuando está en el tanque, y lo vendo. ¿A cuánto lo vendo? Lo vendo al precio sugerido. ¿A qué precio sugerido? El precio sugerido que me dice la petrolera. El precio sugerido que me dice la petrolera me lo va monitoreando y controlando la petrolera para que lo vayamos respetando todos. A ver, si un estacionero comete la locura de poner el combustible a 5.000 pesos, ¿lo puede hacer? ¿Legalmente le cabe alguna sanción? No, la sanción que le tiene que caber es que el consumidor no le vaya, digamos, a la estación. Sí, que hace la petrolera. La petrolera agarra y dice, che, dijimos que el precio sugerido iba a ser, en el caso de la Super, por ejemplo, cerca de 800 pesos, vos lo pusiste a, pongamos un ejemplo absurdo, 5.000 pesos, vas a recibir alguna sanción dentro de la petrolera o no. Eso ya pasa a ser una cuestión comercial de la petrolera. Pero en este caso puntual yo no sé ni siquiera de qué estación de servicio me estás hablando y ni siquiera bien qué es lo que sucedió. Sí te tengo que decir que aumento de precio todavía no hubo, que se esperan aumento de precio, la verdad que... A ver, porque acá el aumento que se dio hoy en esa estación puntual fue de un 25% y se hablaba de un 14%. ¿Qué es lo que creen ustedes que puede llegar a pasar el jueves primero de febrero? Sí, es muy difícil hacer futurología en esto, y créeme que estoy todos los días con los números del combustible, y cuánto vale el crudo y cómo está el tipo de cambio y demás, y siempre parece que te sorprenden las nuevas medidas o los nuevos precios. Sí decirte que el primero se da una situación que vence la prórroga que había hecho el gobierno nacional anterior de la cuestión impositiva. Para que la gente entienda muy rápidamente, antes, estamos hablando de hace 6, 7 años, la cuestión impositiva, o sea, los impuestos del combustible seguían al precio, eran un porcentaje sobre el precio. Entonces se modificaba el costo del producto, se modificaba el precio, automáticamente se modificaban los impuestos del combustible. Esa cuestión ya fue modificada hace más o menos 6 años, y para evitar que al aumento del precio del combustible se le sume también el aumento de los impuestos, se empezó a hacer un índice que trimestralmente va ajustando la cuestión impositiva, que tiene en cuenta la inflación, pero no solamente tiene en cuenta el precio del combustible, sino es un poquito más complejo. Esta manera de calcularlo hizo que los impuestos vayan bajando en relación al precio final, ¿sí? Bueno, hace del último trimestre del 2021 que estos impuestos que se ajustaban trimestralmente no se ajustan, o sea, no se ajustaron en todo el 2022, no se ajustaron en todo el 2023, ¿por qué? Porque el Ministerio de Economía Nacional iba sacando una normativa que agarraba y decía, postérguese el incremento impositivo que correspondía a aplicarse. Bueno, el día de mañana vence
el primero vence la última postergación que se había dado. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? Es la primera vez que el gobierno nacional tiene que enfrentarse a esta decisión de qué hace en materia impositiva. Si no hace nada, bueno, vence la prórroga, se tienen que ajustar todos los trimestres que se están debiendo. Tiene la potestad para volver a postergar, tiene la potestad para postergar la mitad, tiene la potestad para postergar una parte. Que va a haber un aumento el 1 de febrero, no lo puedo asegurar. Es la primera vez que el gobierno nacional tiene que tomar esa decisión. Entonces no es que sí o sí va a pasar. Ahora, sí, lo que sí o sí va a pasar es que vence esa prórroga. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con este vencimiento? Bueno, ya es una cuestión que tiene que decidir el gobierno nacional, y en función de esa decisión, si decide no hacer nada, es decir, no volver a postergar, se van a postergar se van a actualizar los impuestos, y a ver, para la gente es lo mismo, porque el resultado lamentablemente siempre es el mismo. Yo te puedo explicar que es una cuestión impositiva, que era una cuestión de producto, que subió el dólar, que subió el crudo, siempre el resultado es el mismo, ya sea por impuesto, por costo de producto, esa variación de costo de producto dependiendo de lo que haya variado, el resultado lamentablemente es siempre el mismo, que termina subiendo el precio del surtidor, que termina golpeando mucho a la economía familiar, que termina golpeando mucho a la economía empresarial, y lo que hemos hablado siempre, hace mucho tiempo que veníamos diciendo que el precio del combustible estaba atrasado en innumerable cantidad de notas. Ahora, cuando uno se acerca a un surtidor y ve que el número que vale un litro se acerca a las 4 cifras, bueno, lamentablemente ya eso que lo teníamos todo en la cabeza, que estaba atrasado y demás, termina siendo una realidad y termina golpeando, y bueno, producto de eso, por supuesto que estamos hablando de un bien de primera necesidad, donde mucha gente no puede esquivar a su consumo, pero bueno, lamentablemente tienen que tomar la decisión de poder reacomodar su rutina para consumir lo menos posible, y por eso son los números bajos de consumo de combustible que vimos de tener. No, por favor.